Buenos días a todos, buenos días a los que están aquí presentes, buenos días a los que nos están acompañando desde la virtualidad y a los que eventualmente puedan ver esta charla a través de nuestro canal de YouTube, el canal Atran Rex. Es un gusto para nosotros, para mi compañero Alberto y para mí, dar inicio a esta 21ª charla del segundo ciclo de Historia Dialogada de Clio ante el Espejo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hablar, volvemos en realidad al ámbito español, porque hablamos con Pedro Cardín la última vez que tuvimos la charla, hablamos mucho con Pedro de Portugal y otras cuestiones. Y hoy volvemos al ámbito español, al norte, con la presencia, que para nosotros es un lujo, es un privilegio, es un placer, contar con la presencia del profesor Tomás Mantecón Mogollón, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria, a quien le agradecemos mucho que se haya tomado la molestia de venir hasta Madrid, con lo que ello implica para, en fin, reflexionar un poco sobre lo que ha sido y sigue siendo claramente una extensa, muy dilatada y brillante carrera en términos de investigación y también docencia. Repetimos, como siempre, que esta actividad se lleva a cabo por el apoyo del Departamento de Historia Moderna, la Facultad de Filosofía y Letras y el proyecto Tranrex, también cuyos investigadores principales son Cristina Bravo Lozano, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Manuel Herrero Sánchez, de la Universidad Pablo de Olavide, que nos permite llevar a cabo esta actividad en la cual tocamos, entre otros temas, cuestiones americanas. Dicho esto, Tomás, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo, ¿no? Un Muchísimas placer gracias. estar aquí y os agradezco tanto al departamento como al proyecto Transrex y a Cristina, a todos los colegas de la UAM que podamos tener esta charla. Va a ser muy intenso. Hablaremos de muchas cosas Pues dale, dale. y hay que darle duro. 1 hora y media serán preguntas que pensamos Alberto y yo. No son Alberto a la distancia, yo en Madrid, pero estas preguntas que pensamos ambos. Y luego la última media hora, preguntas de el público aquí presente que tan amablemente nos acompaña. Comenzamos siempre por el principio. Y hablar digamos, con personas que ya tienen tantísimos años nos lleva también a pensar un poco en esos orígenes, ¿verdad?, de la investigación, de cómo se comienza en ese larguísimo camino que es la investigación y la docencia. Y la primera parada que queremos hacer es, vamos a decir, tu primer libro, corregime si estoy Sí, equivocado, sí. que es, cito, Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria, que en realidad es un resultado de, decía antes, que es tu tesina de licenciatura, Sí. ¿verdad? Un libro publicado en 1990. Entonces, en este sentido, trabajas mucho sobre las cuestiones, sobre las cofradías en Cantabria, y tocas muchos temas más, corregime, estoy equivocado, algo de historia de mentalidades, quizás, Me gusta más cultural. bien, sólido, ya, primer desacuerdo, que tengo Pero que no, no, es la... historia cultural. En ese sentido, hay varias preguntas para hacer, pero nos interesa, antes de ese trabajo tesístico, bueno, ¿en qué consistió hacer ese trabajo de licenciatura en términos de investigación, ese primer acercamiento a las fuentes y el trabajo de traducirlo después en un libro que tuviese, vamos a decir, sentido y que iniciara una senda de investigación? Bueno, la persona que hizo esto, que era yo con otros años, eh, él llegó a ello después de acabar los estudios universitarios de licenciatura y como una meta personal. Entonces había muy pocas posibilidades de financiación de la investigación y en los planes de estudio era una titulación de 5 años. Los dos últimos eran de especialización en una etapa histórica. Yo elegí Edad Moderna y había leído un montón de bibliografía en esos dos últimos años de carrera que conectaban con, yo creo que es casi como llegamos todos y todas, ¿no?, a la investigación, con preguntas que uno tiene y que no tiene resueltas y que quiere saber, ¿no?, de su propio entorno, ¿no? Una parte de mi familia tenía un anclaje rural en las montañas de Cantabria. Yo, de una forma intuitiva, recibí una educación dual, ¿no?, urbano
por donde vivía, el colegio, el instituto y tal, y rural porque pasaba mis vacaciones en las montañas. Entonces tenía una cierta biculturalidad para identificar problemas de ese universo rural, ¿no? Y de lo que llamaremos, y seguramente luego hablaremos mucho más, sobre temas de cultura popular, en este Sí, sí. caso No te adelantes, Tomás, no te me adelantes, no te me adelantes. campesina, ¿no? El, eh, yo había leído en esos últimos años, gracias al ambiente en el que uno se forma y tal, que no elegí yo la adquisición de estos libros, pero en la biblioteca estaban recién salidos uno en lengua original, en inglés, el libro de Peter Berg, no estaba traducido todavía, el de la cultura popular, pero lo leí en la versión del 78. Pero en esos años 70 se habían traducido otros que muy pocos años antes habían salido también en lengua original, el de Christopher Hill de El mundo trastornado. Algunos de los ensayos de Thompson aparecen en el año 79 gracias a la edición de Crítica, y algunos de los más emblemáticos eran de una década casi antes y conectaban muy bien con ese entorno en el que yo me había formado a lo largo de la vida, digámoslo así, Claro, ¿no? claro. Y al acabar los estudios decidí que tenía que medirme, es decir, independientemente de si había o no había becas, no pasaba nada por retrasar y pelear con ellos. Es decir, a veces trabajaba mientras estudiaba y tal, ¿no? Mantener el pulso para saber si era capaz de hacer una investigación en temas que me eran de familiaridad, ¿no? Y que me preocupaba saber sobre ellos, ¿no? Y empecé a frecuentar el archivo. En Cantabria se había recopilado la documentación parroquial en un archivo diocesano, que esto era una singularidad. Y eso hacía que estuviera toda la documentación posconciliar de las parroquias custodiada y más o menos organizada, ¿no? Entonces podías hacer un seguimiento de los libros de visitas, los de fábrica parroquial, los de cumplimiento pascual, los bautismos, matrimonios de funciones y de todas las instituciones parroquiales, arcas de misericordia, libros de cofradía, hermandades, terceras órdenes, etcétera, ¿no? Y vi que era una posibilidad de entrar en ese universo de la cultura campesina y ver cómo conectaba la vida cotidiana con las creencias, ¿no? Y qué papel habían jugado las reformas experimentadas dentro de la Iglesia postridentina, fundamentalmente. Además, en Cantabria se daba la circunstancia, yo había tanteado en las bibliotecas, que se conservaban unas constituciones sinodales preconciliares del Mm. año 1534 del arzobispo de Burgos y que afectaban a toda la diócesis, y otras posconciliares elaboradas por otro arzobispo de Burgos, Pacheco de Toledo, que además había estado en las sesiones de Trento, luego eran superortodoxas, ¿no? Mm. Podías comparar las de 1534, 1575. ¿Eh? Entonces, ver qué pasaba antes, qué preocupaba antes, qué preocupaba después. Y para medir la eficacia, pues tenía los manuscritos de los libros parroquiales. Luego tenía el material para poder pronunciarme sobre cómo se había producido la implantación de la Reforma Protestante en comunidades campesinas, Mm. de las que muchos de los misioneros decían que acudían a esas montañas como quienes iban al Japón o a Asia, porque hablaban en términos teferinos. La descripción de los campesinos de las montañas, recuerdo alguna crónica jesuítica de finales del 16, principios del 17, era así, ¿eh? Veían como, bueno, allí vamos a lo que salva, ¿no? Pues algunas de las localidades no tenían parroquias, se concentraban en varias, se fueron generando a lo largo de la implantación de Trento y bueno, pues con este material empecé a trabajar. Claro, esto fue tu tesina de licenciatura, se publica, y después pasamos a, es que es muy grande, que es tu tesis doctoral, ¿verdad? Cito el título, Sí, Conflictividad y disciplinamiento social en la captividad.
Cantabria rural del antiguo régimen, que en parte podríamos decir que no, es una continuación, se ve cierta, tal vez cierta, vamos a decir, inercia, tal vez, pero acá aportás mucha más documentación, mucha más trabajo de fuentes. Y al respecto yo tengo, bueno, yo no, tenemos, Álvaro y yo tenemos dos preguntas, que es algo que lo hemos comentado con muchos de los que han venido, sobre todo cuando trabajan temas muy, vamos a decir, en un contexto muy local o muy Mm. autonómico. ¿Cómo fue el proceso, proceloso, quiero creer, de combinar archivos municipales, archivos, vamos a decir, autonómicos y archivos nacionales que no ya internacionales? O sea, Mm. ¿cómo fue ese proceso de alguna forma, intentar combinar documentación de diferente nivel y proveniente de diferentes sitios? ¿Cómo fue ese Bueno, desafío? eso viene determinado siempre por la naturaleza de los problemas que estudias. Si el problema escala, tienes que escalar también en las fuentes de información. Ya con el libro de las cofradías, una cosa es el estudio a ras de suelo que hice con la documentación local, pero también tenía que medir cómo se leía eso, si el caso era singular o no, es decir, hasta qué punto representaba lo que estaba pasando en España en esos tiempos, ¿no? Y para esta segunda parte ya ese ensayo lo había hecho en la primera monografía. Había varios artículos, sobre todo de historiadores franceses, Farid Abad, por ejemplo, y algunos otros españoles también, que identificaban una colección documental del histórico nacional con un expediente promovido por el conde de Aranda para el control de las cofradías religiosas, ¿no? Y esto es una clave importante para ver por qué pasó al otro, ¿no? Me vine al Histórico Nacional, Como todos. ya como todos, ¿no? Miré todos Lo mirable. los registros cuantitativos que habían impulsado el informe de Aranda, hice un mapa de los gastos por cofradía y año en el conjunto de un mapa de densidades en España. Y vi que efectivamente había desigualdades a lo largo de la península y, por decirlo de una forma muy rápida, las manchas más oscuras bajaban de norte a sur y te guardaban una relación muy estrecha también con los niveles de urbanización. Es decir, más oscura donde hay más dinero, por decirlo de alguna manera, y más gastos por cofradía y año, y más laxa donde hay menos densidad urbana, menos conectividad, pero eso no quiere decir que no tuviera una relevancia equivalente desde el punto de vista de la generación de servicios, mutualismo, etcétera, para los cofrades, ¿no? Es decir, el estudio a veces combinaba el microscopio, por decirlo de alguna forma, Claro. y en otras el telescopio en función de la magnitud del problema que analizaba, ¿no? Y hay una cuestión entre la parte más cualitativa de los informes que se analizaron en el Consejo de Castilla para, como decía el propio Aranda, ¿no? En su exposición ante el Consejo decía, o controlar o disolver las cofradías. ¿Por qué? Pues muchos motivos. Gastan más de lo que tienen que gastar, supone detraer rentas de los cofrades, pero sobre todo, en uno de los argumentos que me pareció crucial, él mismo afirmaba porque se han apropiado de una jurisdicción que no tienen. Esto conectaba bien con algunas de las reacciones de prelados de distintas diócesis de la península que también se habían remitido al Consejo de Castilla, que venían así, de una forma muy sintética a decir, bueno, se fundaron con unos objetivos y se han ido desviando Ajá, respecto a los claro. objetivos. ¿Por qué? Porque se había establecido un diálogo en el proceso de fundación entre los objetivos de la Iglesia institucional y la reinterpretación realizada por la gente que formaba parte de las cofradías, ¿eh? Y esto es importante porque muchas de ellas, después de la extinción de principios del siglo XIX, cuando se refundan a mediados del Ujú. siglo XIX, se refundan en las mismas parroquias, a veces en los concejos, pero a veces en las mismas parroquias, pero a veces con el nombre de sociedades caritativas.
Ya no han ido perdiendo ese testigo que quedaba de reminiscencia de Trento, ¿no? El tema de la jurisdicción que no tienen me llamó mucho la atención, porque había comprobado que algunas cofradías actuaban en Cantabria, como juzgados de paz. No se llamaban así en la época, pero realizaban esa labor de mediación de conflictos. Mediaciones que a veces seleccionaban dentro de la cofradía a dos o tres miembros, a veces contaban con el párroco, y se nombraban estos, aunque no se anotaban en las listas anualmente, para cuando se suscitaban problemas entre vecinos, mediar entre partes y evitar acudir a la justicia ordinaria. Luego, Aranda sabía de qué estaba hablando. ¿eh? Estaba hablando de jurisdicción de verdad, no era una entelequia esto, ¿no? Y yo estaba buscando aquella que permitiera ver en qué casos habían mediado. Encontré en dos de las cofradías, en una serie larga, algunos de los registros de unas pocas líneas sobre los asuntos que habían tratado. Y había muchos de naturaleza civil, usos de servidumbres, abrevaderos, recursos comunes, hurtos, robos y también otros de naturaleza penal, que me llamó mucho la atención. Luego, Aranda sabía de qué hablaba cuando hablaba de jurisdicción, que no tiene. Son materias de tribunales de primera instancia, de los corregidores, o de alcaldes mayores o alcaldes ordinarios. Luego, yo pensé, bueno, si esto le preocupaba a Aranda y las cofradías funcionaban efectivamente de esta manera, pues debiera saber qué es lo que está haciendo la justicia. Mm. Entonces pasé a trabajar con la documentación judicial y tenía la fortuna de que en Cantabria no se ha conservado toda la documentación generada por los dos corregidores que actuaban en el territorio, pero sí se conservaba para algunos de los valles. El corregidor delegaba de alguna manera la fase de instrucción en alcaldes mayores u ordinarios, con distritos que más o menos se correspondían con los de los valles, y las resoluciones pasaban a la firma del corregidor, ¿no? Que en la mayor parte de los casos los corregidores de Cantabria no fueron letrados porque se nombraba militares para la defensa Claro. de la costa, ¿no? Es la misma persona la que actúa con las dos funciones, ¿no? Y las consultas, cuando los asuntos eran graves, se hacían a peritos letrados de la propia Chancillería o en algunas fases de un adelantamiento que había en Burgos, ¿no? Bien, la documentación de esos registros de primera instancia se conservaba para muy pocos distritos, que venían a ser aproximadamente entre el 10 y el 20% de lo que sería el conjunto de la región, pero eran registros completos Claro. para varios valles, ¿no? Eran cuatro jurisdicciones más las dos que serían que gravitaban en torno a Santillana del Mar. Y con ese material, que eran unos 4.000 expedientes judiciales entre civiles y criminales, pues elaboré la tesis para ver qué es lo que hacía la justicia. Si había esta especie de juzgados de paz a escala local que no suponían gastos y servían para fines equivalentes. Bueno, en ese sentido también, y lo comento, dijiste muchas cosas, pero hay algunas que me interesan mucho porque creemos que también están presentes a lo largo de toda tu obra, buena parte de la misma, que es, que vos lo dijiste muy bien, esa mirada microscópica que, digamos, una juego de escalas con esa mirada más telescópica. Y a propósito de eso, lanzo la pregunta, porque esto realmente me interesa mucho, lo comentamos esto con Fernando Bouza también, que es, cuál es tu opinión o en qué sitio te situás en torno al debate de la existencia o no de una cultura popular en el ámbito peninsular durante la Edad Moderna? Porque recuerdo que esto lo hablamos con Fernando, él también trabajando mucho sobre manuscritos, en fin,
otra forma de sí. acercarse al problema, pero ¿cuánto de esa idea de cultura popular está, no solo en estos dos libros que hablamos de, sino en general? ¿Cómo entendés vos a la cultura popular vertiente Mm. española, digamos, o hispánica? Hombre, yo creo que es ineludible trabajar para cualquier historiador, historiadora, la cultura popular, porque yo diré un poco de dónde aprendí Mm. y por qué quizá esto me llevó a la historia, ¿no? En los últimos años del bachillerato me leí El Guerra y Paz de Tolstoy. Uy, librazo Sí. corto, Y estuve a punto de dejarlo muchísimas veces hasta que llegué más o menos a la mitad. el libro, no el bachillerato. No, El libro, el el bachillerato, sí. pero cuando llegué a la mitad y ya conocía más o menos un 20% algo así de los personajes que aparecían por ahí, entraban y salían en la trama, me di cuenta de lo que quería hacer Tolstoy. Y Tolstoy quería explicar un fenómeno global, como eran los movimientos, digamos, estructurales casi de las sociedades, los flujos entre Oriente y Occidente en Europa. Y eso es un problema macro, que diríamos hoy. Pero la trama solo la podías leer si atendías a lo que pasaba a las personas, a los sujetos. O sea, la obra de Tolstoy me pareció magistral porque encontraba el protagonismo no tanto en Napoleón, que aparece de vez en cuando por la trama y a veces de una manera hasta caprichosa. Yo recuerdo hay un pasaje, creo que cuando manda a cruzar el Vístula a la caballería polaca y se ahogaron todos y la decisión la había tomado porque, según Tolstoy, tenía un dolor de cabeza tremendo, estaba recibiendo un embajador y dijo, pues Qué que vaya. crucen el Vístula y se ahogaron, ¿no? El, aparece poco los agentes que podríamos decir los grandes personajes que toman decisiones. Y luego dio muchísimo protagonismo a todo el movimiento del repliegue de Francia y la salida de Rusia como un movimiento natural, es decir, se va desgastando, no encuentra recursos y la decisión es casi natural, ¿no? A mí me pareció que de alguna manera tenía que ser capaz de explicar los fenómenos históricos al estilo de como lo había hecho Tolstoy en Guerra y Paz. Te Eh, estás comparando con uno. no, ya, Está muy alta la vara. sigue, Muy alta la sigue vara. estando altísima. Claro. No he conseguido acercarme, Todavía, pero todavía. lo intento. Quiero decir, por eso yo no entiendo esta distinción macro-micro, es historia, sin más. Es historia en la que pones el foco Mm, en unos problemas en los que no puedes explicar si no es eh, de dentro hacia afuera, digámoslo, desde los sujetos, y otros que tienes que leer en clave de grandes resultados, ¿no? Mira, por poner un ejemplo, si estudiáramos la sociedad madrileña del siglo XVIII, habría gente que diría, bueno, pues a lo mejor con un cálculo de lo que es la cesta de la compra, ujú. y puedes hacer un sinfín de números, ¿no? Y crear el arquetipo de a qué dedicaban los madrileños en el siglo XVIII sus gastos, ¿no? Y cómo afectaba esto a sus vidas. Pero el resultado es un promedio, Ujú. ¿eh? Que es importantísimo conocerlo, pero para suscitar muchas otras preguntas que no se contestan de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántos de los que consumían por encima o por debajo de lo que te aparece ahí vivían en una zona o en otra? ¿O qué tenían que hacer para conseguir pagar los alquileres y consumir más grano o de peor calidad? Es decir, hay toda una suerte de preguntas que no se pueden resolver nada más que buceando en las historias de los sujetos y en los entramados micro, digamos. Pero esa cultura popular vendría a surgir, bueno, yo también incluso lo comentamos hace poco también, es una cultura popular, digamos, esa visión más que tiene que ver con de arriba hacia abajo, o vos tenés la visión de
que es algo que nace propiamente de esas clases populares y que tiene sus ramificaciones. Es decir, si hay una suerte de, vamos hablando mal y pronto, de derrame, o si por el contrario es algo sí. autónomo que surge y luego puede condicionar Esto otros. es una pregunta clásica y Parece. lógica, además, muy lógica. Y es muy importante desde el punto de vista epistemológico. Yo lo tengo en la cabeza constantemente. Eh, el- yo conocí en una de las etapas así de estancia, me incorporé a un proyecto de investigación sobre historia del control social que coordinaban dos profesores holandeses y dos alemanes. Ajá. Los dos holandeses eran Peter Spirenburg y Hermann Rodenburg, y los alemanes eran Heinz Schilling y Ben Roek. Había un choque de trenes ahí, porque en las sesiones en las que aprendí muchísimo, pero había gente muy variada. La historiografía que representaba la historia en ese momento del disciplinamiento social estaba muy influida por el historicismo alemán, de amplia raíz en el siglo XIX, y lo veía desde uno de los ejes que has comentado precisamente, es decir, muy estrechamente ligado al proceso de construcción de los estados, Mm. y podríamos añadir los estados-nación al estilo del siglo XIX, ¿no? A mi modo de ver, es leerlo solo en esa clave, solo, digo solo en esa clave, ¿eh? Es contar solo una parte que quizá no es la más sustancial del problema, y además hacer un ejercicio de razonamiento retrospectivo que es injusto con el pasado, porque es, a mi modo de ver, es presumir que los resultados que encontramos en el siglo XIX Ujú. estaban, aunque sea embrionariamente, previstos cientos de años atrás. Sí, Y eso es contrafactual. teleología pura. Claro, es contrafactual. Y por otro lado, también parte del principio de asumir que las clases populares, por decirlo de alguna forma, son sujetos pasivos Ah, de las medidas, de las iniciativas que se generan desde el ámbito gubernativo e institucional, ¿no? Desde luego que esto ejerce una presión y ejerce una, eh, eh, instrumentos de cambio, ¿no? Factores de cambio, pero de una forma dialógica, como diría Bakhtin, ¿no? En confrontación, en debate con lo que es no solo la capacidad de recepción o de resistencia, que no es solamente eso, sino también de proyectar de abajo hacia arriba, ¿no? La disciplina, si uno mira las definiciones de la época moderna y como lo concebía la gente, se usa lo mismo para describir un arte, una ciencia, ¿eh? que para aprender, o para transmitir y también para castigar. Y esto, la palabra disciplinamiento lleva implícita además la de acción, proyectarlo, ¿no? O generar. Y esto ocurría en las dos vías, de abajo arriba y de arriba hacia abajo. Cuando una comunidad campesina o parte de ella decide que, pues esto lo vi claramente cuando hacía la tesis a propósito de la defensa de recursos, por ejemplo, forestales. En Cantabria, la construcción naval y la fabricación de artillería desde el siglo XVII, realmente desde antes, pero en el siglo XVII es una preocupación importante, se innovan mucho las técnicas de fundición, eh, empiezan en la región antes que en el País Vasco, luego se trasladan los altos hornos al País Vasco en el siglo XVIII, pero inicialmente tienen algunos focos en Cantabria, es decir, desde el punto de vista de la innovación era un emplazamiento estratégico, y también para la construcción naval. Esto provocaba iniciativas de secuestro de montes, ¿eh? Para estos fines que son fines de la monarquía. Pero ese uso de los recursos entraba en confrontación con usos tradicionales, consuetudinario. consuetudinarios asentados por las comunidades campesinas. ¿Qué ocurre?
para ver dónde se encuentra ese cruce de caminos. Bueno, generó deforestación en una parte de la región, pero la proliferación, por ejemplo, de incendios forestales, que se puede seguir a través de los procesos de primera instancia y también de los registros de Marina, eh, eh, pues podemos ver que se dan en áreas donde se está produciendo este secuestro de montes de una forma intensiva. Y los incendios se pueden provocar, y a veces se descontrolan totalmente, pero en otros casos la gente sabía más o menos cómo, dónde operar y cómo, ¿no? Había también un reconocimiento para esas comunidades campesinas que las maderas que quedaran útiles fruto de los incendios podían recuperarse para el uso tradicional de fabricación de herramientas, construcción de viviendas, etcétera. Con lo cual, el quemar los montes era una forma de instruir a la propia monarquía sobre usos, valores, tradiciones locales, costumbres, ¿no? Y reivindicar usos tradicionales de esos recursos. Son intereses distintos y negocian no de una forma, sí, es diplomática, pero diplomática a través del comportamiento, ¿no? A veces uno espera que dice, bueno, ¿cómo otorgas esa capacidad de generar participación política, porque en el fondo lo es, a gente de las clases populares? Digo, bueno, no escriben tratados, pero se comportan. Cuando se destruyen cercados que están siendo, secuestran abrevaderos o derechos de uso del agua para implantar una ferrería, es un particular, no es la monarquía, pero las comunidades también reaccionan de alguna manera. Y en cuestiones de moral, pues también, ¿no? Participando o no en el ritual religioso contrarreformista o modificándolo hasta llegar a ser desviar esa institución de los fines con los que han sido impulsadas o fundadas por la Iglesia. Es decir, hay muchas formas de participación política popular. Ahora, ese tema del ejemplo O sea, muy... disciplinamiento social duro, from below, que diríamos de también, ¿no? abajo. Ahora, pero es muy interesante porque el tema de la quema de montes en la Cantabria moderna nos sirve porque hemos hablado un poco de las cofradías, un poco de ese mundo rural, un poco también de las instituciones, pero luego hay otra gran rama de tu larga trayectoria que es, hablando de pronto, vamos a decir, historia del crimen, ¿verdad? Que lo has trabajado y muy bien. Pero hay una, vamos a decir, una suerte que lo comentamos en el off the record, en el café previo, que tiene que ver con eh, esa estancia que vos hacés postdoctoral en Cambridge con Peter Berg, ¿verdad? Mediados de los Sí, 90 más o menos, que ahí lo que nosotros vemos es que, lo que vos dijiste, es toda historia social, perfecto, pero son como diferentes maneras de acercarse al tema. sí, Entonces, y vos en el año también, que lo comento para todos, publicaste en el 97 el libro, cito el título, La muerte de Antonio, que es un título muy poético también, La muerte de Antonio Isabel Sánchez, tiranía y escándalo en una sociedad rural del norte español, el antiguo régimen, en el cual, partiendo de un crimen, 1799, un crimen muy macabro también, ¿no? Una señora que aparece apuñalada, vos entrás en ese mundo del crimen, de la España moderna, ¿verdad? En la monarquía de España. Bueno, ¿cómo fue esa transición que vos hiciste? ¿Sí es que le podemos llamar transición o eran como que iban por andariveles separados, pero al mismo tiempo? ¿Qué tiene o qué tenía o qué tiene el crimen, el mundo del crimen, que tanto te apasiona? bueno, en el fondo era lo mismo que decíamos antes Mm, cuando recordábamos a Tolstoy. El libro de La muerte de Antonio Isabel Sánchez surge fruto de mi incapacidad para ensamblarlo en mi tesis doctoral. Dios, Es decir, esta es así. es un muy buen consejo. Entonces, yo estaba obsesionado con tratarlo y tratarlo dentro de la tesis también, pero estaba viendo que Se iba. la reventaba. Es decir, porque en la línea discursiva no era
no era es complementaria, pero con una personalidad propia, porque eran enfoques muy diferentes, ¿no? Lo que decíamos antes de verlo, el protagonismo en uno es la sociedad en su conjunto, Ujú. en sus procesos de cambio, sus problemas, sus dinámicas, ¿no? En el otro es leer desde la incorporación de fenómenos mucho más arraigados a experiencias subjetivas, ¿no? Cuando, y por lo tanto hice muchos intentos que no salieron bien. Y aproveché la circunstancia en aquellos años, por desgracia yo creo que ya no hay convocatorias del ministerio, pero España en esos años estaba haciendo un esfuerzo brutal Sí. por intentar que el personal de investigación, jóvenes, se formaran en el extranjero y recuperar a esa gente para ensamblarla en las plantillas. Se puso incluso la LRU, impuso como criterio que los profesores ayudantes no pudieran presentarse en su propia institución si no habían estado vinculados al menos un año a otra. Había colegas que lo que hacían era, bueno, me firman en Oviedo y me quedo en Santander. Pero el ministerio intentó que estimulara a la gente que tuviera un poco más de creatividad y de esta voluntad por formarse y por aprender para salir fuera. Y convocaron, hicieron un esfuerzo que no lo estaban haciendo otros países en Europa en esas fechas. Vos cruzaste el canal. Sí, para dotarlo con financiación. Sí. Una convocatoria de becas de formación de personal investigador postdoctorales en el extranjero. Y podías pedir para estar un año y renovar un segundo si tu universidad lo permitía, que yo lo hice ipso facto. Entonces, pedí, aquí he de decir que me ayudó mucho, y lo tengo que decir, el profesor de la Autónoma, ¿Ah? ¿eh? Que se llama Jim Ameland, porque él justo acababa de presentar la tesis. Yo con Jim escribía muy frecuentemente, incluso en la etapa previa, en la de elaboración de la tesina, y a veces él veraneaba en Llanes y nos veíamos y tal, ¿no? Y cuando estaba con la tesis también. Y él dio un seminario en Santander y me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Y digo, quiero trabajar justicia y cultura popular y desarrollar algo de esto. Le comenté lo que había trabajado y la documentación que no había integrado en la tesis, pero que quería trabajarlo más con un enfoque comparativo y tal. Y yo le dije, bueno, ahí acababan de publicarse no hacía mucho algunos libros en la órbita de escocesa, Ujú. Bruce Lehman, Geoffrey Parker con Vic Gatrell, que trabajaba temas de criminalidad también. Y Jim me dijo, ¿y por qué no vas a Cambridge? Que la biblioteca es mucho mejor. Y además tú no has estado en Escocia en invierno. Digo, pues estaría genial, desde luego. Y dice, 3, 4 horitas de sol. sí, 3, 4 horitas de sol. Sí, sí. sí, le di estas dos. En Cambridge también se nota, enero Claro. es, pero y digo, pues sí, tienes razón, podría intentarlo ahí, porque, y dice, bueno, pues si te parece, escribimos a Peter Berg y le Claro. mandas lo que quieres hacer y los materiales que tienes y tal, y si él avala la solicitud, pues ya lo tramitas y tal. Esto lo hicimos comiendo juntos en el barrio pesquero de Santander. Ese dato, para eso estamos. Para esos Fundamental, datos. ¿eh? Esos datos. La El vi- barrio pesquero de. No cualquier. sí, sí, Para estos datos. enfrente de un besugo, ¿eh? ¿Qué fue? Con Sí, unas aguas. sí, Con unas sí, aguas minerales. sí. Sí, sí, Y sí. entonces hice la solicitud, conseguí la financiación Peter Berg. y Peter le gustó el proyecto, me lo avaló y me trasladé para allá. Y ahí es donde se gestó. En Cantabria seguramente el libro no hubiera sido, Posible. el resultado no hubiera sido así. Claro, Cambridge, aparte de la magnífica biblioteca, también están los seminarios. Y yo recuerdo las charlas con Peter que
quedábamos no todos los días, pero no sé, cada mes, 2 meses, No, ¿no? con un besugo no creo. No, 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 claro. no, Besugo ahí nos y claro, tomábamos un té. claro. Una vez. Comíamos juntos, ¿eh? Varias veces en Es, el Emmanuel College y tal. Y luego la charla, paseo y con un tal. tecito. Sí. Pero lo recuerdo eso, porque salía de allí con el folio lleno de gente con la que tenía que hablar, Claro. ¿eh? Para mejorar puntos de vista o para ampliar mi conocimiento o para encontrar ayuda, ¿no? Bueno, y justamente el caso de Antonio e Isabel. ¿Qué nos dice? Porque también hay una cuestión que también la quería sacar a colación, que es un término que vos usás mucho y que me gustaría que nos pudieses describir o conceptualizar, que es por un lado la justicia en el sentido más ordinario del término, o sea, aquella que sigue el proceso más institucional, más de... Pero luego está ese otro gran concepto que, esto pregunto, no sé si sale de tu invención o si lo tomaste de otra persona, que es el de infrajusticia, porque nos habla de una forma de concebir el orden social que parte más de que tiene que ver con lo consuetudinario, Mm. pero que tiene que ver también, quizás te digo algo que es un poco errado, No. con cómo una propia sociedad se autorregula también, Sí, de sí. qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está bien visto, qué está mal visto. Esto recuerdo que vos comentás mucho. ¿Cuál era el límite? O sea, ¿qué estaba dispuesta a tolerar la Mm. sociedad en pos de castigar o no un crimen? ¿Qué es la infrajusticia, en tu opinión? Bueno, la primera cuestión sí emerge en ese contexto, ¿eh? En- eh, eh, tomé un poco, la influencia procede en este caso la terminología, ¿no? De la historiografía francesa, porque gente que trabajó en el entorno de Pierre Choni en Normandía había intentado explicar de una forma estadística, muy precaria por entonces, ¿no? Ya en los 80 aplicar estudios a fenómenos de criminalidad, conflictos y tal, pero medidos en términos estadísticos, ¿no? Y habían hablado ya varios de ellos, ¿no? Y de ese entorno y en torno también a ese ambiente, ya un historiador llamado Alfred Soman Sí. había hablado de infrajudicialidad, es decir, lo que pasa fuera de los tribunales, fuera de las instituciones y que afecta a los resultados, ¿no? Bueno, yo utilicé la palabra infrajudicialidad, que me parece que es aplicable para ese fenómeno, y la más amplia de infrajusticia porque tiene también en cuenta los resultados y los agentes, ¿no? Y no, porque hay gente que me ha comentado, yo no estoy nada de acuerdo con esa palabra. Digo, pues usa otra, pero no es una cuestión de palabras, no estamos hablando de cuestiones nominalistas, ¿no? Sino de fenómenos, ¿no? El, justicia es justicia, o justicia en acción, o como lo queramos llamar, ¿no? No es una justicia de inferior categoría, porque hay gente que me dice, es que no me gusta infrajusticia porque presume que es de inferior categoría. No es así, eh, al menos como yo la he empleado, la utiliza también Benoît Arnault, que ha destilado incluso un vocabulario para explicar por qué canales se proyecta, ¿no? Él habla también de extra justicia y para justicia, pero yo creo que ya es demasiada. Claro. Pero dice, la extra es la que se aplica más allá de la puramente judicial Ah, y la para es la que va en paralelo y no se cruzan, ¿no? Pero ok. yo creo que todo eso compone todo una semántica de resolución de conflictos, ¿no? Y seguramente es justicia sin más, porque yo creo que en la época moderna, y no solo en España, digamos, es las sociedades tradicionales, ¿no? De la época moderna, utilizaban los tribunales pues como hacemos hoy. Hay gente que tiene muchos conflictos y no denuncia. Si hiciéramos la estadística de los conflictos por lo que aparece en los tribunales, nos quedamos con una punta de iceberg de fenómenos que son mucho más grandes. Y en una ocasión pregunté a un jurista de mi universidad, que creo que llegó a magistrado, ¿eh?
¿esto es legal? Y me dice, si lo dice un juez. ¿Eh? Claro, es decir, la ley marca una barrera, pero nosotros la usamos, las sociedades la usamos como un referente. El que dice si es o no aplicable al caso es un juez. Es decir, tú puedes estirar la goma, ¿eh? hasta donde alguien diga que ya no tolera más y que lleva esto ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, en los modernos sistemas penales, hay una necesidad de satisfacer no solamente a la parte de la víctima, sino también a la vindicta pública. Es decir, tú puedes declinar la demanda, pero la vindicta pública ha de resarcir el daño causado a la sociedad en términos de convivencia. ¿Eh? En las sociedades del antiguo régimen, también en la española, este esquema funcionaba, pero de otra manera. ¿Eh? De otra manera porque si uno lee las instrucciones que se mandaban de los consejos o de las audiencias y chancillerías a los corregidores, reiteradamente se les dice actúen más como padres componedores que aplicando el rigor del derecho, que podríamos añadir con vocabulario de nuestros días, del derecho positivo. Es decir, no la literalidad de la ley, sino de alguna manera el espíritu del derecho, ¿no? Entonces, esto refiere al reconocimiento de un ámbito de justicia que está fuera de la institución y fuera de la literalidad de la ley. Y es lo que yo creo que es ese ámbito de infrajusticia que comentábamos. Y es esencial para entender cómo funcionaban las cosas. Cuando yo empecé la tesis, quizá las publicaciones más importantes estaban, bueno, había publicado o estaba acabando en esas fechas la tesis de José Luis de las Heras sobre la justicia de las Austrias, estaba toda la escuela de Tomás y Valiente de historia del derecho, y había algunos estudios de hispanistas, de Michael Weiser, también los trabajos de Richard Hagan, que se empezaron a publicar algunos artículos en ese contexto, eh, pero el foco estaba más en las instituciones y en el derecho en sí mismo. El libro de Keegan no, tiene más, Pleitos y pleiteantes. sí, Sí. más ensamblaje social. ¿Eh? Pero si uno combinaba eso y lo de Ruth Pike, eso de Sevilla y tal, casi te salía, estoy haciendo seguramente una parodia y no es nada justa Con la realidad. con el panorama, pero al menos a mí en ese momento me parecía así, ¿no? Dice, juicios interminables, que se pueden llenar folios, y gastar papel sellado y tal, que a veces llegan a resolverse sin sentencia. Luego, la justicia es inoperante, ¿no? Uno podía hacer deducciones de ese tipo. Entonces, como es inoperante, a veces se emplea con una barbarie fuera de lo común, descuartizando cuerpos, Mucha hazaña. etcétera, pues para demostrar que son capaces de emplearse, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el castigo puro y duro con una hazaña brutal y por otro lado la inoperancia de llenar folios y folios, ¿no? de juicios interminables, ¿eh? que hacen bueno algunas de esas maldiciones que forman parte también de la cultura popular española, ¿no? De tengas pleitos y los ganes, ¿no? Es casi una condena. Eh, yo entendí que había que explicar eso también, ¿no? Y lo que me di cuenta en Cantabria, por ejemplo, incluso en los juicios penales de primera instancia, la inmensa mayoría de los pleitos quedaban sin sentencia. Algún jurista me ha dicho, es que a veces los libros de sentencia, las sentencias se consigan en libros aparte. Pero si uno va a las apelaciones, en la Chancillería de Valladolid te das cuenta que no era tanto así, ¿eh? Que a veces sí, pero otras no. Es decir, si no están cosidos con los autos, muchas veces es porque no estaban sentenciados, no había una resolución. Porque en los de apelación, cuando la Chancillería pide que le manden toda la causa de primera instancia, allí va con todo. ¿Eh?
Esos son los que se resuelven y no se está de acuerdo con el resultado y se apelan, están completos. Luego los otros, los que llegan a una resolución que las dos partes acatan o los que quedan sin resolución, son aquellos en los que se ha llegado a una negociación, acatada por las partes, ¿no? Esto me permitió discutir la tesis de Kagan del proceso de devolución de las potestades. Él habla de potestades jurisdiccionales de los más altos tribunales a los tribunales inferiores, que es muy lógico. Richard Kagan tenía la virtud, su investigación, de haberlo incorporado a los primeros estudios que se estaban haciendo en Europa en los 80. Recuerdo el libro que mencioné antes, Crime and the Law, de Bruce Lehman, Geoffrey Parker y Gaitell, pero otros también coordinados por John Bossi. Era el único historiador que llevaba a la discusión general sobre ese proceso de revolución jurídica experimentado por la sociedad europea a lo largo de la época moderna y que se estaba discutiendo en el ámbito europeo. Era el único que llevaba a esos foros de debate la discusión sobre España con los materiales que él estaba analizando, ¿no? Ahora, bueno, sobre el mundo del crimen tenemos muchas cuestiones, pero hay dos en las que me quiero detener que creo que son muy reveladoras también. Primero, y esto lo quiero señalar, vos tenés un capítulo que yo cuando leí me pareció extraordinariamente fantástico, que es el de las ejecuciones públicas en Roma. Sí, Es decir, los castigos públicos, las ejecuciones en Roma sí, durante la Edad Moderna, y eso lo quiero unir con que una de las características, a mí me parece implícitas de buena parte de tus textos, es que quizás no escrito, pero en el aire está la, entre comillas, comparación de quizás ciudades españolas con Ámsterdam, con Londres, sí, con Roma, es decir, ciudades para las cuales hay registros, o sea, se puede hacer algo semejante a lo cuantitativo. En ese caso, en esa cuestión, ¿vos ves quizás o cuáles son los elementos en común que entre diferentes ciudades europeas tiene eso de el ajusticiamiento público? O sea, ¿cuál era la implicancia de a alguien que había cometido un crimen, por más aberrante que fuese, castigarlo en el medio de la plaza y, digamos, de forma pública, pero sobre todo esa suerte de escenografía punitiva, que creo que sí, es esa cultura judicial que se formaba? Y, por ejemplo, hay diferencias entre Roma y Ámsterdam, o Londres y Madrid. Es decir, qué nos puedes decir sobre esa suerte de, bueno, demostración pública del castigo? sí. Bueno, guarda relación con los procesos de cambio que está sufriendo o conociendo, mejor dicho, la sociedad europea en su diversidad. ¿eh? Las grandes ciudades son mecanismos de dinamización social extraordinarios, pero también son grandes devoradoras de personas, ¿no? Y esto también genera problemas de muy diversa naturaleza, ¿no? Y también a distinta escala según el volumen de ese proceso de cambio que experimentan, ¿no? Eh, Quizá los momentos más intensos tienen que ver con esto que estoy comentando y con cambios también en la organización de la gobernanza. Bueno, el caso de Roma. Roma me llamó mucho la atención. Es el único sabático que he tenido. Hay gente que soy afortunado por haberlo tenido. Hay gente que no tiene nunca ninguno. Y pedí una ayuda del ministerio para irme un año a Roma a mirar. Bueno, en realidad me ubiqué en Nápoles con Giovanni Muto en la Federico II. Y antes comentaba Mario, charlábamos una vez al mes, quedábamos para tomar una pizza, discutíamos de todo, y luego me volví a Roma a mirar los archivos. Empecé mirando la correspondencia de la Anunciatura, pero bueno, me di cuenta que estaba sacando muy poca información para lo que yo quería estudiar y que además era una documentación por la que ha recorrido muchas personas para hacer otros muchos trabajos y no iba a aportar grandes.
novedades al respecto, ¿no? Y empecé a mirar otro tipo de fuentes, entre ellas las del Archivio di Stato de Roma, que conserva una parte de la documentación. Bueno, me orientó un artículo de Luigi Firpo, Ujú. también, que había trabajado con algo de esa documentación, eh, de la cofradía de San Giovanni de Colato, también llamada la Misericordia, en Roma. Y digo, bueno, pues se conservan dos cosas. Eh, Varios libros de registro de ajusticiados, y había algún otro legajo en el que se contenía documentación que no es completa, es muy poca, la cofradía tiene bastante más, ¿eh? Eh, de correspondencia entre la cofradía y las familias o los entornos de los ejecutados, ¿no? Y documentación cualitativa. Y bueno, pues decidí trabajar con la documentación que estaba allí para intentar reconstruir qué pasaba en Roma en términos de ejecución. Mm. Siempre pensé, también por esto de que tenía el ámbito de infrajusticia, que cuando uno lee esas condenas tan durísimas, Mm. y a veces me había encontrado expedientes de solicitud de indulto Mm. de un sujeto que supuestamente tenía que haber sido ejecutado 10 años antes, en Sevilla o en Madrid, y resulta que me encuentro el expediente de indulto desde Nápoles, casi una década después. Dice, bueno, pues hay una distancia entre lo que se redacta en la sentencia y lo que se ejecuta, es decir, lo que podríamos llamar la ejecutividad de las sentencias, ¿no? Y quería ver si podía reconstruir un poco esto. La documentación no permitía esto, pero me di cuenta que podía estudiar la forma en la que cambian las modalidades de los castigos y ver eh, tanto la curva de la evolución a lo largo del tiempo. La serie era larga, cubría desde fines del siglo XV hasta después del periodo napoleónico en Roma, y aunque los registros eran, los cuantitativos estaban completos, pero la información sobre los condenados era menor, ¿no? Eh, y bueno, pues decidí elaborarlo, ¿no? También es cierto que en la etapa que estuve en Holanda con Peter Spierenburg, casi hablábamos cada día en la facultad, y él había publicado no hacía mucho eh, también sobre la cultura de Spectacle of Suffering, Mm. el espectáculo del sufrimiento sobre la pena capital en Ámsterdam, ¿no? Y me llamó la atención que una de sus conclusiones había detectado un fenómeno de cambio en la segunda mitad del siglo XVII, en el que precisamente esa dimensión más torturante, más escenográfica, más de sonidos, más empieza a ser criticada por la gente que se alojaba en el entorno del DAM. Y dice, Había mucha sangre. eso es, entre otras Había cosas, mucha sangre, mucha cabeza cortada. Claro. si lees las descripciones, suciedad, grito, tal, ¿no? Como Claro. si fuera el mismo, lo mismo podía Pero, decirse del mercado, ¿no? eran los afectados indirectos los que se quejaban y los que decían quizás hay que buscar otra forma de castigar, Eso es, que es se lo que muera, no que pedían. sufra. Dice, o que se mueran menos, ¿no? O en otro sitio, ¿no? En Claro, un claro. entorno más privado. Y él detectaba ese proceso de cambio y lo relacionaba. Él había trabajado directamente con Norbert Elias, y Oh. lo relacionaba con procesos de sensibilización de la gente Mm. hacia el dolor, hacia el sufrimiento, ¿no? Y que hacía o lograba ese efecto ya de Ah. inhibir todo esto, ¿no? Entonces, yo tenía también eso en la cabeza cuando estudié el caso de Roma, ¿no? Y hice una reconstrucción de cómo evolucionan, por ejemplo, las condenas para los casos de descuartizamiento u otras formas de tratamiento, digámoslo así, del cuerpo, ¿no? Con tortura, tormento, no en el proceso de esclarecimiento de los hechos, sino en el momento de la ejecución, ¿no?
Que Y, sufran, que y sufran. esto me dio que pensar sobre a veces cómo explicamos las cosas en la historia, porque mira, los antropólogos tienen dos niveles de aproximación a los fenómenos que estudian, el nivel EMIC y el ETIC, ¿no? Muchos, y yo esto lo aprendí cuando era estudiante también, hay que reconstruir lo que pasaba, con los códigos del momento. Sí, Por supuesto, hay que saber leer para hablar con la gente de otras épocas. Son idiomas, aunque sea el propio, el cultural es distinto. sí, Y tenemos la obligación de hacerlo con esos referentes. Pero no podemos dejar de hablar también en los términos éticos que dicen los antropólogos. Es decir, ¿y eso qué significaba? ¿No? ¿Eso qué significaba en ese contexto? Eso, al aplicarlo, por ejemplo, al análisis de esa cultura del sufrimiento, se veía con una gran claridad. Dice, soy capaz de reconstruir por qué a un sicario, que era, esto es el descuartizar a una persona viva, ¿eh? Esto en la Roma, por lo menos hasta 1620 o por ahí, no era tan extraño, porque las justicias se estaban empleando, entre otras muchas cosas, ¿no? En intentar reducir la tensión entre las facciones. Las familias patricias desarrollaban una suerte de guerrilla urbana, ¿eh? Y tenían sus propios ejércitos de sicarios. Si uno pasea todavía hoy por las calles de Roma, ve el Palacio de los Orsini, está amurallado, realmente, ¿no? entre un helado y una pizza, Claro, parece se como. cierra aquí, los que queden fuera, que se las arreglen, ¿no? Y esa tensión política se reflejaba también en la violencia callejera. Si uno hace un poco la sociología que pude ver a través de las ejecuciones, muchos de estos sicarios proceden de la campaña napolitana o de la Puglia o de otros entornos, gente de origen muy humilde, allegados a Roma y cooptados porque había una demanda Había para esto, demanda de ¿no? violencia, claro, claro. Esto es esa confrontación. Pero para refrenarlo, la justicia se empleaba con especial rigor en esto, ¿no? Y disponía los lugares más a propósito, ¿no? Uno de los que estaban más recurrentes para este tipo de ejecuciones era el Ponte Sisto, y se Sí, ponían los caballos a un lado o a otro del puente, tensaban la cuerda y el verdugo ay, Dios. procedía cortando lo que había que cortar para que los caballos luego Es arrastraran que yo por ahí. entiendo a la gente de Ámsterdam que se quejaba también. Claro, Yo los entiendo. claro. Yo nunca podía pasar por el Ponte Sisto sin... Como uno no se puede tomar una pizza en Claro, Campo di Fiore tan pancho, ¿no? claro. Pensando que por Sabiendo lo que ahí, claro, pasaba claro, claro. por allí, O con o empatía, ¿no? Sant'Angelo, ¿no? Claro. Entonces, comprender por qué se aplicaba el tormento, que guardaba una connotación muy clara para qué tipo de delitos. Muchos de estos homicidas eran múltiples, ¿no? Especializados en la guerrilla urbana, ¿no? O los delitos asociados a la herejía, ¿no? Había que satisfacer ya no solo la parte de la víctima, es tener ese espejo recurrente de la vindicta pública, sino dar la oportunidad al condenado de lograr la salvación eterna. Entonces, cuanto más pagaras en la vida, menos pagabas en el más allá. Es decir, aplicar el tormento en la vida era una forma también de entender que se estaba avanzando hacia la salvación del alma. Formaba parte también de eso. Y no por azar, en el siglo XVII coloca la escuela de Bernini por encargo pontificio estos ángeles con los símbolos de la pasión de Cristo en el Ponte de Sant'Angelo, porque gran parte de las ejecuciones se van canalizando hacia el Puente Sant'Angelo, el patio delante de Sant'Angelo y ya posteriormente hacia el interior de Sant'Angelo, ¿no? Y las principales prisiones estaban en dos vértices que convergían en el puente. Una era la Corte Isabela, cerca de Vía Giulia, en la calle de Monserrato, y la otra, los antiguos graneros de Roma, en Tordenona. Entonces,
los presos salían de las dos, convergían frente al puente y para su lugar de ejecución. Había muchos otros, frente al Panteón, Campo di Fiore, es decir, pero dependiendo un poco de la tipología del delito y la escenografía dispuesta para ello, pues se elegía un escenario u otro, ¿no? Es cierto que a partir también de finales del siglo XVII se va reduciendo los delitos que llevan aparejada la pena capital y se va asociando, sobre todo ya en el siglo XVIII, prácticamente al de homicidio. Hay algunos otros que llevan a la pena capital, pero son menos relevantes. Ahora, en el siglo XVI y hasta mediados del XVII hay un elenco mucho más variado. La sodomía, por ejemplo, el tema de la herejía de una forma amplia, temas de falsificación de documentos, falsificación de testimonios. Hay otros muchos que acaban de esa manera, ¿no? Y bueno, parece ser que Ujú. esa cultura del sufrimiento se va desgastando a lo largo del tiempo. Pero lo que decía antes, además de contar esto y entender la lógica de las operaciones, tallar la mano a alguien mientras le vas a ejecutar 100 metros más allá y hacerlo, pues se hacía en un sitio determinado, frente al lugar donde hubiera cometido un parricidio, y se quemaba su mano delante de él, se le aplicaban las llamas, mientras que un médico tenía que estar presente para tapar la herida y que el reo pudiera llegar al lugar de ejecución, ¿no? Ah, Pero hay muchas otras descripciones no menos, escabrosas. que Hay que no, tener no mucho voy a estómago relatar. también, hay que tener mucho estómago Sí, también para, digo, desde luego. porque hay que leer cada cosa, imagino. Sí. Ahora, sí es cierto que tal vez uno cuando se acerca al mundo de la historia del crimen desde la curiosidad, tal vez puede caer en el, entre comillas, error de pensar ingenuamente tal vez que solo el homicidio o que uno de los principales crímenes, supongo a través de pasar hoy, era el homicidio. Pero buena parte de tus estudios también han indagado en diferentes formas del crimen a lo Mm. largo de la Edad Moderna. Entonces, en ese sentido, que por supuesto que no habrá tiempo, pero si pudiese hacernos una suerte de, no quiero decir resumen, pero sí panóptico, panorama, de, a menos en el ámbito peninsular, ¿qué otros crímenes, o sea, de sodomía, estupro, no sé si quizás profanación de iglesia, o sea, me refiero, ¿cuáles eran los crímenes más, o sea, usuales, digamos, más allá del homicidio que vendría a ser como el Mm. paradigmático? Bueno, todos son los más graves, Ujú. son los menos frecuentes. Los más... Si uno mira en los archivos judiciales, la proporción, por ejemplo, entre la penalidad en general en España, también contando los trabajos que se han hecho para la Corona de Aragón, que algunos de los pioneros en los 80 aparecieron en, en, en esos años en forma de artículo, ¿no? Ujú. Para la Corona de Aragón al igual que para la de Castilla, ¿no? La proporción sería, y voy a decir un Sí, poco sí. una cifra así y tal, ¿no? Pero de un tercio como máximo de causas penales por dos tercios de causas civiles. O sea, la mayor parte de los conflictos son de naturaleza civil, pues cuestiones hereditarias, impagos de soldadas, cuestiones de compraventa, incumplimiento de contratos, fianzas, tutelas, etcétera, lo que rodeaba un poco las indemnizaciones, concursos de acreedores, que esto es también una fuente maravillosa para estudiar cómo la gente sentía las crisis, en los momentos más adversos. Y en el ámbito de la penalidad, pues lo más frecuente, un tercio más o menos, o un poco más de un tercio, serían lo que podíamos llamar delitos sexuales, Ujú. estupro. eh, Hay todo un bloque semántico que va desde el estupro, incumplimiento de promesa, eh, con todo un diálogo entre sociedad e instituciones sobre lo que es la significación del, eh, del matrimonio, ¿no? ¿La bigamia era castigada? La La bigamia, bigamia. la bigamia sí está castigada y en muchos de los casos se recurre a tribunales eclesiásticos, ¿eh? Porque hay que reconocer cuál de los matrimonios es
el válido. Y hay, claro, además es bigamia y se puede dar también poligamia similitudinaria, como decían en la época, Poligamia sí, ay Dios, similitudinaria, ay Dios. también si el primer matrimonio es un matrimonio con votos eclesiásticos. ¿Eh? Es decir, uno ingresa ha hecho un voto sacramental de sacerdocio o ha ingresado en una orden, esto ya es un matrimonio. Entonces el segundo, que puede ser a cientos o miles de kilómetros de distancia, pues no sería legal. Mm. Y si nadie se entera, no pasa nada y se produce. Y puede haber más a lo largo de la vida, porque tampoco era tan difícil cambiar de identidad. ¿Eh? Pero si se produce alguna identificación, pues todo esto aparece en los procesos, ¿no? Y en esos casos se requiere un peritaje eclesiástico. A veces van los tribunales de los vicariatos y en otras ocasiones yo he encontrado casos muchísimos casos en el Santo Oficio eh, romano, ¿no? Que procedían a su vez de tribunales episcopales o diocesanos de distintas partes de Italia, ¿no? Y hay que resolver si el primero fue forzado o no, porque se reconoce tanto en el caso italiano como en el español la libertad de los contrayentes, y lo dice el Concilio de Trento, ¿no? Para el decreto Tamezzi, me parece que es, para contraer matrimonio. Entonces, si la parte demandante demuestra que el primero fue forzado por la familia, la parentela, por la había estuprado, pero él no quería casarse, tal. Bueno, todo esto, si demuestra que hubo fuerza, se puede declarar nulo el primero. ¿Eh? Y se reconocería en ese caso el segundo. ¿Eh? Este tipo de asuntos tiene una presencia importante. Luego, todos los de amancebamiento, que son muy frecuentes, también tienen que ver con la definición del matrimonio, la discrepancia entre los esponsales, matrimonio popular, ¿eh? Y el matrimonio legal y eclesiástico por separado, que en las sociedades actuales se tiende a refundir, pero tampoco con tanta claridad. Bueno, y en las del antiguo régimen, en las comunidades rurales, el matrimonio popular no se contemplaba de una forma especialmente negativa, ¿no? Pues esto ocupa, ya digo, entre un 30 y un 40% de los casos. Luego, delitos contra la propiedad, entre personas o para daños a bienes o recursos comunitarios, y que estos también serían pues, un 20%, 25%, y el restante porcentaje serían delitos violentos, ¿no? Mm. Entre los cuales es minoritario el homicidio, pero es el que deja menos huella, que dice la historiografía criminal, es menos cifra negra, es decir, menos crimen sin registrar. En los otros casos hay mucho más crimen del que encontramos en los tribunales, y en las causas civiles todavía muchísimo más de la que encontramos. Ahí interviene lo que decías antes, el Mm. tema de la tolerancia, la infrajusticia Mm. también. En el caso de homicidio hay que tener en cuenta que cualquier juez ¿eh? Tenía la obligación de explorar y a iniciar una causa de oficio para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mm. aquellos cadáveres que se encontraran en sus términos y que mostraran algún signo o duda sobre si había sido muerte voluntaria o accidental o involuntaria. Con lo cual es el que menos cifra negra deja, ¿no? Y permite hacer estudios más cuantitativos, más precisos, ¿no? Ahora, ya entrando, ya entramos final, perdón, en fin, de las preguntas que habíamos pensado. Hay una que realmente es más general y es que esto también lo comentas mucho en tus textos, en función de lo que has comentado, uno podría entender, tal vez, y teniendo incluso en consideración lo que vos comentaste de las no arterias,
que uno podría entender tal vez, hablando mal y pronto, a la edad moderna en términos de violencia interpersonal como una en la que lentamente va viendo tal vez una reducción y eso, y se van formando sociedades un poco más, vamos a decir, en la que el conflicto no está tan presente, sociedades un poco más, entre comillas, muy entre comillas, civilizadas. ¿Se puede hablar tal vez de que hay un descenso de esa criminalidad en general o por el contrario vos podés ver momentos en los cuales hay relativa calma y estallidos de violencia, vamos a decir, de alguna forma, por supuesto, gatillados por alguna cuestión Mm, particular, un motín o lo que sea, mm. pero ¿cuál es tu opinión respecto a esa visión de una suerte de sociedades cada vez menos conflictivas y que cada vez apelan a soluciones más de corte dialoguista? ¿Coincidís? ¿No coincidís? ¿Se puede matizar? ¿Se aplica para algunas sociedades, pero no para otras? Si el caso inglés es uno, el caso neerlandés es otro, si la Mm. sociedad española tiende más a la violencia. ¿Cuál es tu opinión en general? Bueno, tiene que ver con la conformación social. Mira, en el caso inglés, en el siglo XVIII se ha estudiado Ujú. para el tema de la pena capital, un discípulo de Edward Thompson. Bueno, lo de discípulo no me gusta mucho porque parece un seguidor de fe, que no lo era, ¿no? Peter Lambert estudió, hizo una sociología de los Ujú. ejecutados que procedían de la prisión de Newgate y identificó unos 1.400 y pico, bueno, casi 1.500 1500. en un siglo, que fueron más que Ujú. estos. O sea, quizá fue la ciudad que más personas ejecutó a lo largo del siglo XVIII. Pero claro, es que Londres pasa de 400.000 habitantes a 1.700 a casi 1.000.000 prácticamente en 1800, ¿no? Es una cuestión de escala. Madrid también incrementó sus ejecuciones en el siglo XVIII, pero claro, pasaba, esto lo estudió también un colega que está en el CSIC, pero se formó aquí, ¿no? Ángel Ayoza. Mm. Él pasa de unos 90.000 a unos 170.000, pues, otra escala. Sevilla ejecutó muchísima gente, también en lo que sabemos por los registros que ha conservado, básicamente la estadística, o mejor dicho, el apéndice de ejecutados que legó el padre Pedro de León, ¿no? Y estaba más o menos en la línea de las grandes ciudades europeas del momento, ¿no? En la etapa de Cervantes, más o menos, la estadística que refleja el apéndice de Pedro de León no discrepa demasiado de otras como Londres, Ámsterdam, Estocolmo, Ah, los suecos. son, la propia de Roma, es decir, son muy similares, ¿no? Yo creo que es una cuestión de escala. Lo que interviene también son otros factores que tienen que ver con la formación social. Hay una cuestión, si uno se fija, por ejemplo, otro dato, ¿no? Las tasas de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes, que han permitido hacer estudios comparativos, ¿no? Y ver los ritmos de declive del homicidio, no de la violencia en general, en las sociedades europeas. A estas alturas ya podemos casi confirmarlo con el volumen de estudios que hay, ¿no? Y que hay una fase de altas tasas Ujú. en los inicios, en la época entre el final de la época medieval y mediados del siglo XVI, y un proceso de declive de la tasa de homicidios muy lento desde finales del XVI y a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, en algunas áreas más intenso que en otras en Europa, y el declive más conclusivo sería a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Pero estas proporciones se van compensando, la gente se comporta de distintas maneras ante Ujú. la violencia, ¿no? Casi que se puede decir que mientras bajan las tasas de homicidios se van incrementando otras registradas, tasas de violencia, que es un proceso de sustitución, ¿no?
del homicidio por las agresiones Ujú, y de las agresiones por las injurias o violencia verbal, que es una categoría que no todos los historiadores ujú, de toda la historiografía del crimen acepta como válida, ¿no? Pero sí podría constatarse si uno aglutina los tres elementos, ¿no? Homicidio, agresiones y violencia verbal, la sociedad europea y la española, con los estudios que están disponibles hasta ahora, habría experimentado un declive histórico, si, sumando las tres, no tan intenso ujú, como el que muestran las tasas de homicidio, sino muy lento y mucho más amortiguado a lo ujú, largo del tiempo. Y las sociedades, aparentemente con mecanismos de control extrajudicial o infrajudicial más fuerte, ¿eh? E incluso de una forma consuetudinaria, tuvieron históricamente menos presencia, una más débil presencia del homicidio y sin embargo, porque es un mecanismo de contención, a veces algunas sociedades, la sociedad escocesa reconocía a los clanes todavía incluso en el siglo XVIII el derecho de tomarse la vida en el clan que hubiera provocado la pérdida de una vida en el propio. Es decir, y esto ocurría también en otras regiones de Europa, ¿no? En una especie de la faida también que se sí, estudiaba, o las pendencias que había en Castilla también, ¿no? El, el, en Finlandia está regulado también, en la región de Ostrobotnia. Y sin embargo son las zonas de Europa donde menor presencia estadística mantiene, o en Albania estaba pensando también ahora, menor presencia estadística deja el homicidio, o eran eficaces para contener, pero eso no quiere decir que fueran sociedades menos violentas. Para contener el homicidio sí, pero con una disciplina interna oh, consuetudinaria muy fuerte. muy fuerte y además que era todavía mucho más intensa en lo que los antropólogos llaman face-to-face societies, es decir, donde vecindarios cortos en los que todo el mundo sabe no solo de sus vecinos, sino de sus genealogías, sus ancestros y casi la descendencia. Matar a alguien del que sabes todo y conoces es una decisión dura porque entonces es más fácil pegarse o insultarse o difamarse, Entiendo, ¿no? claro. Y ya la última cuestión, al menos de nuestro lado, que es un tema que me parece que has trabajado tal vez de una forma un poco más tangencial, que es cómo cambia la mirada, vamos a decir, del crimen en general cuando intentamos adaptar una perspectiva más de género. Esto es, cuando nos Efectivamente. acercamos al crimen desde la perspectiva, digamos, tanto Es aquella que ineludible. cometía el crimen Sí, como, digamos, la que tenía que hacer frente, sobre todo en esa justicia ordinaria, a todo el proceso de efectivamente cargar los gastos, es decir, una mujer a la que asesinaban al marido, o una mm, mujer, en fin, cómo cambia la visión cuando hay una perspectiva de género detrás? completamente. O sea, la justicia, nosotros tenemos este arquetipo de la idea de la justicia como un espacio neutro. Y es bueno que lo tengamos así, porque debemos aspirar a que sea neutro siempre, pero nunca lo es. Es decir, está el derecho, nunca lo es y aceptamos que falla, ¿no? Esto es la cuestión e intentamos corregirla. Las sociedades lo hacen a lo largo del tiempo, ¿no? Y está impregnada también de sesgos, ¿no? Eh, el de género es evidente. En la época moderna, que yo recuerde, Ajá. solamente la República Holandesa reconocía a la mujer la capacidad de representarse a sí misma ante la justicia, es decir, demandar, ¿eh? Solo la República Solo la República Holandesa. En las demás sociedades europeas, la mujer tiene que tener una representación porque no tiene capacidad jurídica a no ser que se la reconozca un juez, que es un varón. Ya. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Pero sin embargo, y esto es, yo cuando comprobé el volumen
de casos, sobre todo los que tenían que ver con defensa de derechos relacionados con todo el elenco de delitos sexuales o de gestión de recursos, las proporciones de casos en los que las mujeres de, de Cantabria acudían a los tribunales y resolvían los asuntos en los tribunales, y la de las estadísticas holandesas no difería mucho, es decir, más o menos equivalente. ¿Qué ocurre? Pues que, como es lógico, las mujeres de otras épocas sabían cómo tenían que llevar las cosas para que los asuntos fueran reconocidos por la justicia, más allá de lo que era la dimensión paternalista del derecho, que en el caso castellano lo era también, ¿no? En temas sobre lo que antes comentábamos, la elección del marido, o en delitos especialmente graves, el delito de mujer forzada es un caso de corte, ¿eh? Es decir, son puntas de una cierta consciencia de que hay que generar una protección especial en ciertos asuntos, ¿no? Esto es una dimensión paternalista del derecho. Pero en los otros casos que comentaba, la iniciativa es de la propia mujer. Hace llegar a oídas, o hay una palabra que aparece recurrentemente en los tribunales de cualquier punto de la península, pero también en Italia lo he comprobado en diferentes tribunales, ¿no? El, la idea de presentarse de forma espontánea. Sí. A veces lo dicen espontanearse ante un juez. Espontanearse ante un juez es contarle qué te pasa. Y tú no instruyes porque no demandas, pero el que inicia la causa de oficio es el juez. ¿Eh? ¿Por qué? Porque identifica indicios y inicia una averiguación sumaria de urgencia, con muy poco tiempo de duración, en la que se toman testificaciones a personas del entorno de una manera secreta, y el juez se hace una idea de qué es lo que está pasando, y una vez que decide ya iniciar la causa, nombra fiscal y pregunta a la mujer si requiere de un curador, alguien que la represente en el juicio y que intervenga en su nombre, ¿no? Es decir, de alguna forma se desarrollan estrategias para llevar los asuntos realmente graves a la justicia. Y luego hay un ámbito de negociación desigual en los casos más graves. Por ejemplo, en un momento, y me sigue preocupando, la gestión del perdón, del indulto, Sí. de la amnistía. También se produjeron situaciones de amnistía en la época moderna. Hay uno de los decretos de los tratados de Utrecht para los austracistas que habla de una doble amnistía entre las dos, eh, para resolver el caso de los austracistas en el exilio, ¿no? Yo creo que es un caso bastante singular, ¿eh? Hasta ese momento, de lo único que, aunque existiera la entelequia, no estaba formalizado de esa manera, pero en ese contexto sí lo aplican. En el ámbito del perdón, el indulto, tienen dimensiones complementarias. El perdón tiene connotaciones más sujetas al ámbito religioso, que se utiliza en la justicia, y por perdones entendemos más bien lo que en el 18 se va identificando más como indultos, ¿no? Pues a la hora de tramitar estas suplicatorios para lograr un ejercicio de gracia, la parte de la víctima tiene un papel fundamental, porque la, eh, no se podía, el monarca no puede sustituir a la parte de la víctima. Y esto es una herramienta que integraron bien dentro del aparato del procedimiento del derecho, ¿no? El incluir como fase previa, es decir, para que yo atienda un suplicatorio, tiene que haber un reconocimiento por parte de la víctima de que se ha producido un perdón privado.
Y esto da un ámbito de negociación entre las partes también, que a veces dura años, y presiones sin fin. Hay expedientes de mujeres eh, que han negociado con la parte de los agresores o que han provocado la muerte de su marido. Y son negociaciones de años, en los que pesan muchas cosas. La capacidad de intimidación de la parte del agresor, la presencia o no de menores, la necesidad o no de Claro, recursos para esos menores, pero que con todas esas limitaciones también las mujeres emergían con voz propia en esos expedientes de larga duración, ¿no? Y son voces que se hacen sentir, se leen, ¿no? Esto es algo claro. En el sistema español, por ejemplo, me llamó mucho la atención, creo que ahora no he seguido hasta el último momento, ¿no? Pero el procedimiento de casos de la Fiscalía de Menores había excluido a la parte ofendida, ¿eh? En España, de tal forma que el fiscal de menores defendía eh, el derecho de los menores, agresores y víctimas, en el mismo proceso. Y no se daba voz a la parte de la víctima. Creo que esto lo han retocado más recientemente, pero incluso después de la transición esto era así, ¿no? Y a mí me pareció un error, porque el integrar la parte de la víctima dentro del proceso, aunque sea de la consecución del indulto o de la gracia, es esencial para inhibir lo que podríamos llamar la justicia privada, la vendetta, la venganza, la enemistad, etcétera, y proseguir, ¿no? O conseguir los fines de restauración de la paz pública que rigen en el proceso judicial, ¿no? O sea que esto es importante. Pero hay muchos más barnices que añadir al del género, que es muy relevante, ¿eh? En el tema de la justicia. Está también el de la sangre, ¿no? La etnicidad, la religión pesa lo mismo una que otra, ¿eh? Pesa el tema de los prejuicios de origen, está el tema que decía de los menores, ¿no? Y luego también las circunstancias que se van añadiendo como atenuantes o como eximentes de responsabilidad penal, lo que en la época decían culpa, ¿no? De la culpa, y ellos al estudiar los expedientes de indultos se puede ver. bien, tenemos muchas preguntas más, pero no queremos monopolizar el discurso y te agradecemos mucho, Tomás, la No, yo verdad no que soy. nos hayas respondido todas y cada una de nuestras preguntas, de las pocas que habíamos pensado, cerca de 85.723, pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Tomás, No, gracias a y vosotros. damos paso a, ya pasaste el interrogatorio de La Gestapo. bueno, fuerte, de los humildes No, organizadores no, la conversación, es un la placer. conversación Vale. amena y damos paso a las preguntas del público aquí presente. Así que quien se crea capacitado o con ganas de preguntar, sí, por favor. Bueno, vamos para. Sí, por favor. Te habilitamos. Tenía solo una duda. Todas estas, volviendo al tema de Roma, ¿no? De los cambios, que, bueno, la corrupción era muy dura y por el tema de la violencia urbana. Esto tipo de cosas ocurrían también en otras instituciones, o sea, España, en el Imperio Románico. En Inglaterra. Es mi pregunta, porque después tengo otra pregunta que quería saber si. Sí, sí, sí. De hecho, de las últimas cosas también son temas recurrentes en los que piensa uno a lo largo del tiempo. Lo último que he preparado es sobre luchas entre facciones. Para el caso del norte de Italia está muy bien estudiado, están los estudios de Claudio Póvolo, también en su momento de Osvaldo Raggio y de todo el entorno de Quaderni Storici.
Y para el caso español también. Hay muchas formas de, no estrictamente o no necesariamente pensando en una guerra tan claramente organizada como estas que comentaba, ¿no? Con sicarios y tal, ¿no? Sino luchas entre parentelas que articulan a su vez facciones más grandes, ¿no? En Castilla, por lo menos hasta mediados del siglo XVII, no es nada raro encontrar Este eh, tipo de... pendencias entre parentelas que son como faidas, ¿eh? Y en otros países también, ¿eh? En Escocia está el Blockfield, en Alemania también, las regiones de la Selva Negra y testimonios de esto, en los países escandinavos también. En los tribunales, o sea, el castigo que viene aplicado es siempre tan cruento, ¿no? Desde la descuartización, o No, 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 no siempre. no, es muy excepcional. Realmente es muy excepcional, a pesar de la recurrencia es decir, todos los años, esto sí podíamos decirlo, ¿no? Todos los años hay un número de ejecutados X en todas las ciudades importantes de Europa. Esto es así. Y varía, oscila. La recurrencia puede ser pues entre 5 por decir algo, ¿no? Entre 5 y 20 por lo menos. En algunas más. Y en contextos determinados más. Y se pasa del centenar. Esto es así. Todos los años los hay. Pero eso es una punta de iceberg. Actúan en un plano justamente por debajo todo el elenco del el ejercicio ese de la gracia regia, ¿no? Y todavía a una escala más básica, ese espacio de infrajusticia que comentaba antes. Es decir, la justicia era eficaz a su manera, con otros códigos diferentes a los que hoy rigen, en esos otros niveles. Y realmente la pena capital y la pena capital con tormento o tortura era excepcional. De hecho, aunque yo creo que fue muy exitoso y al principio yo era muy crítico con el libro Vigilar y Castigar de Foucault, pero cada vez reconozco más la aportación que supuso la obra, ¿no? Él utiliza la ejecución de Robert Damier, que es también descuartizado, vivo y tal, en la plaza de la Greffe en 1757, como una forma de identificar un escenario de represión en un arquetipo preindustrial o de antiguo régimen y contrastarlo con los modernos liberales que le preocupaban más, sistemas penales. Uno destruye los cuerpos, decía él, ¿no? Y otro convierte esos cuerpos en cuerpos dóciles. Regula, pauta todo lo que uno hace de forma condicionada a lo largo del día para reducir los ámbitos de libertad, en el fondo, y para convertir a los sujetos más complicados en útiles para el capitalismo, para el desarrollo de los negocios, para la vida en sociedad, etcétera, ¿no? Pero la ejecución de Robert Damier es muy excepcional en ese contexto. ¿eh? Es como la de Tupac Amaru II. Es igual prácticamente. Y proceden de una vieja tradición romanista de castigo aplicado a cuestiones de sedición. Los dos son castigos anacrónicos, pero no por ello vigentes todavía en los ordenamientos jurídicos anteriores a las revoluciones liberales, ¿no? Eh, el, Esto era así, es el mismo castigo que se aplicó a Gavillac o a Joan de Canllamars, que atentó contra Fernando el Católico en Barcelona en 1493. Es el mismo castigo, pero es muy excepcional. Es triste, Mm, el norte de Italia. sí. Ojo con lo que decís, Tomás, por favor, de Trieste, que... Bueno, hay un caso del historiador del arte Winkelmann que viene asesinado en fiesta. El culpable viene juzgado y el tribunal
ordena el descuartizamiento. Descuartizamiento. No, Sí, Con 4 caballos sí, en la plaza principal del Señor. Allí siempre no hay investigaciones de historiadores, hay publicaciones de escritores que han querido hacer como sacar un poco el tema fugoso de la homosexualidad en este caso. Ya. Este caso, ¿habría podido ser por ese motivo esta condena tan dura, tan fuerte? Para homosexualidad no. No quiere decir que fueran blandos en absoluto, todo lo contrario. Eran durísimos con la sodomía, durísimos en los tribunales. Bueno, Espías. si Squartati es por un caso de lesa majestad de algún tipo. Es decir, no solamente contra el monarca o contra el gobernador, sino puede ser bueno, el equivalente sería por parricidio. No se llega a un nivel así, pero recuerda esa misma lógica, ¿eh? También se puede aplicar. Y parricidio tenía un elenco también de situaciones que no solamente eran padres e hijos, sino por parentesco, por afinidad también. Es decir, que tenía una dimensión más amplia de lo que consideramos hoy. Pero en este caso, ¿qué circunstancias se dan? ¿Hay alguna connotación política? Víctima viene desde Viena, ha recibido unas medallas del emperador, entonces él está en fiesta para coger el navio hasta Ancona y de ahí volver a Roma, donde es el bibliotecario del Papa. Sí, Entonces, él en su permanencia en fiesta encuentra este personaje que es un cocinero, pero es veneciano, no es entonces parece que que se encuentran, que el motivo sería homosexual, de homosexualidad, y que lo matan. Mm, pero para la homosexualidad normalmente es, bueno, si se dan circunstancias atenuantes, como puede ser la juración en público, o bien leve o de vehemente, porque sodomía se asocia a lesa majestad divina y humana, herejía. ya, ¿Eh? Entonces exige un poco esto, ¿no? Y luego la ejecución puede ser estando, la quema en la hoguera puede ser después de muerto, ¿no? A no ser que no hayas abjurado, etcétera, etcétera. E incluso si se ha seducido con fuerza a no, menores, está. La homosexualidad no viene tocada, ¿no? No ya, se habla nunca de sodomía. Se habla de asesinato y a lo mejor alguien dice que podría haber sido un espía del gobierno de Venecia que es que eso tiene más sentido. sentido, sí, que sea asociado a lesa majestad. Ese es el castigo para traición. El- Decía que la otra connotación más inferior sería, la más parecida es la del parricidio, que los británicos tienen la palabra petit treason, que es que por eso da idea de lesa majestad a otra escala, ¿no? Pero eso tiene toda la pinta de no se ha formalizado todavía la categoría de delito político, pero la connotación es esa. No. no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, María, sí, por favor. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, ha sido muy interesante y ha apuntado bastantes cosas. Yo tengo un par de cuestiones. Me ha interesado mucho ese concepto de infrajusticia, parajusticia, extrajusticia, afinar mucho, efectivamente. Y me gustaría saber en todo este trabajo en qué lugar se pone ese código de la justicia, digamos, de la sociedad, esa percepción social, ese castigo que llamamos pena de telediario Ya, o de eso, o ese castigo que la justicia no ha hecho, pero que en el siglo XVI se puede llegar a fuente ovejuna. Es decir, hasta donde no llega el proceso judicial, la sociedad se toma la justicia. Me gustaría entrar
extra justicia para justicia. Sí, Y ya. Pero ese caso de la percepción social y luego de que puede llegar incluso a... Hay todo un ámbito de investigación ahí enorme, ¿eh? Porque no tiene una sola faceta. Yo creo, Benoît Garneau participó en algunas de las sesiones del proyecto de control social que teníamos y él siempre ha estado muy preocupado con esto y ha intentado crear esas categorías para ayudar a trazar las vías de trabajo. Pero no es fácil, ¿eh? Ni siquiera así yo creo que es, a lo mejor no hay que ser tan taxonomista, ¿no? A la hora sino estudiar los fenómenos. Y por poner algún ejemplo, uno de ellos sería el papel que juega el escándalo. Es una palabra que aparece reiteradamente en todos los procesos, en montones de documentos. Pues ahí tenemos una primera barrera. El escándalo es el rumor de quienes no escriben, pero están haciendo cosas y ya nos indica que ahí hay una frontera de lo que se tolera y lo que no, en términos comunes, ¿no? Otro, en el patíbulo, el propio Pedro de León relata algunos de los episodios en los que alguien que había sido condenado a pena capital por sentencia, el día de la ejecución, es llevado en Sevilla, de la cárcel a la plaza de San Francisco y, dado el clamor popular, pues él pide a la gente que diga sus últimas palabras, qué tal, el clamor popular fue devuelto a la prisión, sin ejecución. O sea, la reacción de la sociedad, ese rumor escandaloso, también interviene en ese plano. Y sin embargo, al revés, relata otro caso de Diego de Asasá, recuerdo, un bandido, un antiguo bandido morisco, que en el momento de llevar, creo que es en 1588, por ahí, cuando le van a ejecutar, le coloca la soga en el cuello el verdugo y le dice que si quiere, primero le dice que le perdone, que realmente cumple con su trabajo, ¿no? Y la respuesta del morisco fue, no me parió mi madre para que me mate un malnacido como tú, ¿no? Y cuando le dice, si quiere pronunciar algo, decir algo al, al auditorio, ¿no? Él gritó, sí, dijo dos cosas. La primera, que alguien pague 2 cántaras de vino que debo en una taberna de Triana. Y la segunda, gritó Mahoma. En ese momento el verdugo no hizo lo que era su trabajo, ¿eh? Lo que hizo fue dejarlo colgando, bailando en la soga, en lugar de abrazarse a él para que muriera inmediatamente. Y parece ser que alguien cortó la soga cuando todavía no había muerto y lo fueron arrastrando por las calles un grupo de chavales y Pedro de León describe que se vieron fogatas en Triana esa noche. Es decir, que a lo mejor lo quemaron en Triana. Es decir, el auditorio es protagonista también en muchas de las... No es un receptor pasivo, ¿eh? Y tiene que ver con eso que comentábamos. Y otra tercera vía, esto es lo que... Una tercera y hasta una cuarta. La cuarta sería la faida, enemistad, todo esto, las facciones sociales, ¿no? Esa tercera sería las que podríamos llamar acciones comunitarias, ¿eh? Que tienen un elenco muy grande, desde la custodia de la moralidad, las encerradas entrarían muy fácilmente dentro de esta categoría, o otras las acciones de tipo incendios anónimos, que cuando vienen a interrogar dicen, no, han sido presos de la cárcel de Santoña y tal, esto. Yo he visto varios presos, si les llevaban a talar los árboles, iban con los grilletes, ¿cómo van a ser los presos? ¿Eh? Ese delito anónimo, ¿no? También, y que tiene una dimensión comunitaria, también es parte de ese ámbito de infrajusticia, extrajusticia, etcétera. Que yo creo que forma parte de la propia naturaleza de la justicia del antiguo régimen. Es así. No, leerlo de una manera como
en términos de desidia, de ineficacia, de tal, no, la forma de hacer las cosas, ¿no? Es como, yo recuerdo cuando estudiaba Pichman la administración de México, que lo que la gente, o la historiografía actual, ¿no? Podría leer en clave de corrupción es de supervivencia del sistema. Si los salarios llegan tarde, si tienen, no puedes mantener una administración como esa. O sea, tienes que controlar, pero con elasticidad, ¿no? Dejar hacer hasta cierto modo. Y eso supone muchas cosas. La otra cuestión que quería sacar, y además es que ha salido en México, hasta qué punto, precisamente cuando saca el tema del género, hasta qué punto la composición de la sociedad cambia, porque yo, por ejemplo, he trabajado con Nueva España también, que son las mismas leyes llevadas allí, pero lo que cambia es la sociedad. Es una sociedad mucho más heterogénea desde el punto de vista racial, y ahí la mujer, que en muchos casos sí está sola, porque el marido o se ha ido, o se ha muerto, o está de campaña, o está en otro lugar, la mujer sí que ejerce muchas veces su representación ante la justicia e inicia causas. Sí. Y además, la mujer inicia causas no solo la española, también la mestiza, también la negra, y desde muchos aspectos. Entonces, ¿hasta qué punto una sociedad, o sea, las leyes trasladadas a otro tipo de tejido social influyen? Entonces, en este caso, donde, por ejemplo, el tema del matrimonio es recurrente allí, porque hay muchísimos casos de bigamia o de matrimonio no conocido, o sea, el tema del matrimonio, y efectivamente el decreto también, sí, allí hay que aplicarlo en muchísimos casos, porque es algo que está indicado en el tejido social. Entonces, ¿hasta qué punto esa misma ley cambiada de tejido social se ejerce de otra manera? A mí me parece que en el ámbito de la monarquía hispánica tenemos esa grandísima suerte de que tenemos algunos elementos referenciales, si lo aplicáramos la metáfora de las lenguas, ¿no? Tenemos el mismo lenguaje jurídico y tenemos diferentes formaciones sociales. Eso nos da la riqueza de tener un elemento de análisis que es común, pero ser capaces de integrar la diversidad, ¿no? Y entender, y entender que los resultados no son iguales. A mí me llamó la atención precisamente en Argentina, una de las ocasiones que estaba en un seminario con Darío Barriera y... Espero que sea algo bueno lo que vas a decir. Sí, Ok. desde luego. Claro. Que sea algo bueno, porque me estoy preparando. Quiero volver. Claro, quiero que fuera bueno. Y comentábamos esto y le decía yo a propósito de mi propia tesis, ¿no? Cuando tenía estos problemas, pues para entender cómo articular el derecho, el procedimiento, aunque luego ves que hay mucha flexibilidad y tal, ¿no? Y yo le decía, pues yo recurría a este que fue escribano eh, de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, ¿no? Herrera Villarroel, la práctica criminal, porque introduce en su manual, ¿no? Que está pensado para que la gente que tenía que gestionar las causas se manejara igual que yo, para entender qué pasaba allí, ¿no? Y me dijo Darío, en el piso que compré, al abrir un armario, había un ejemplar del Herrera Villarroel. Es decir, estas cosas circulaban y nos han dado la cualidad de poder utilizar un lenguaje jurídico común, que es un privilegio. Ahora lo que tenemos es destilar a partir de ahí las voces de los sujetos y ver que evidencian patrones y raíces culturales que no son homogéneas, y que eso afecta al resultado y afecta al cambio a lo largo del tiempo. O sea que hay un universo por estudiar ahí. Bien, sí, perdón, si no queda ninguna pregunta, que veo que no es el caso. Bueno, Tomás,
qué decir? La verdad es que de nuevo ha sido un auténtico, bueno, sigue siendo porque no terminó, un auténtico placer escucharte. Hemos intentado tocar algo de lo bastante que has escrito, pero sobre todo eso, insistir en que siempre lo repetimos, agradecer mucho que te hayas podido acercar a Madrid, que es algo que valoramos mucho, el poder tener el encuentro cara a cara y poder comentar. Muchísimas gracias por eso, significa mucho para nosotros y también para quienes nos acompañan aquí presencialmente. Recordamos que el viernes 12 de junio vendrá a hablar Manuel Herrero Sánchez, no me salía el nombre. Perdón, se me olvidó, perdón. Manuel Herrero Sánchez vendrá a hablar el 12 de junio en este mismo horario, pero en la sala de juntas de Historia Moderna. De la sala de grados vendrá a hablar sobre otros temas también interesantes, pero bueno, habla un poco de los Países Bajos también, Sí, porque seguro. hay mucho, y A ver, porque sabe demasiado de los Países Bajos. sí. Y después el 19 de junio ya la última con Alberto Angulo, que será estrictamente online. Y con esa ya, sí, no pasa nada raro. Ya cerramos este segundo ciclo. Como siempre, muchísimas gracias. Pues muchas Tomás. gracias a Muchísimas ti, gracias. a Alberto, que sé que Alberto ha está estado durmiendo, pendiente, ¿eh? pero Sí, bueno, creo que está durmiendo. que entramos en sus Claro, pesadillas su esta pesadilla, mañana. 4 de la mañana. Y bueno, a todos, a Cristina, a todos vosotros, a todas vosotras, y les doy recuerdos tanto a Alberto como a Manolo, ¿no? Le daremos, Eso. siempre concluimos con un aplauso, como es el caso. ¿Verdad? Y con esto, Muchas gracias. gracias, Tomás. También Un gracias. abrazo. Gracias a todos los que se han conectado. Será hasta la próxima.